Hola, hoy quería hablar de Dapper. Dapper es una librería que extiende distintos objetos de conexión que heredan de IDB Connection y nos expone métodos con los cuales podemos hacer consultas o ejecutar queries contra distintos tipos de base de datos. Bien, esta es su página principal. Ellos cuentan un poco, pregunta si Dapper es un ORM. Ellos mismos se definen como un micro ORM o una manera más simple de mapear objetos de base de datos a .NET. También plantean una pregunta muy frecuente de si Dapper es mejor que Entity Framework, y la respuesta es muy relativa. Dapper es mejor cuando queremos hacer consultas, digamos, de una forma óptima utilizando directamente SQL y no dejando que Entity Framework construya el SQL por nosotros. Entity Framework a veces añade mucho SQL, mucho ruido, y hay queries de cierta complejidad o que son más grandes o que requieren menos conexión entre distintas tablas, que al hacerlas con Dapper son más eficientes. Sin embargo, es perfectamente válido utilizar Dapper junto con Entity Framework. Para algunas consultas que escribiendo el SQL son más óptimas que en Entity Framework, pues podemos hacer algunas consultas con Dapper, y para el resto podemos utilizar perfectamente Entity Framework. Eso sí, a diferencia de Entity Framework, Dapper, una vez escribimos alguna query o un SQL, esta query estará en el motor de base de datos que utilice la aplicación, y si algún día decidimos cambiar de base de datos, tendríamos que reescribir las queries, puesto que no siempre son compatibles. Las queries más simples sí, pero queries más complejas no lo serían. Dapper, al igual que Entity Framework, si se utiliza de forma correcta, es seguro para evitar la inyección de SQL. También Dapper no soporta inserciones masivas, sin embargo esto se puede hacer con otra librería. También existen para Entity Framework y son bastante potentes, puesto que te permiten cargar cientos de miles de registros en tiempos muy cortos comparados con las versiones estándar. ¿Dapper soporta mi proveedor de base de datos? La respuesta es que sí, puesto que IDB Connection tiene implementación para la gran mayoría de motores de base de datos. El ejemplo que les voy a mostrar es con LocalDB de SQL Server, pero se puede apuntar a un MySQL, Postgre, SQLite, etc. Y soporta transacciones, lo cual también es genial cuando tenemos que hacer distintos pasos o ejecutar queries en distintas etapas, validar que todas funcionan correctamente antes de hacer el commit y que los datos queden persistidos en base de datos. Les muestro un poco más la página. Una de las extensiones es la de ejecutar o ejecutar de forma asíncrona, lo veremos ahora, que es perfecta para llamar store procedures, insert, update o delete. Esta consulta suele regresar simplemente el número de filas afectadas. El siguiente grupo es Dapper Query. Esta extensión sobre la conexión es perfecta para hacer queries de colecciones e incluye el query first, first of default, singular default, que son muy similares a las que se utilizan en Entity Framework, con lo cual ya es un wrapper que hace que obtengamos de retorno un solo objeto, por ejemplo. Sigo viendo por aquí. Una manera muy interesante que tiene Dapper de pasar los parámetros a las queries. Nosotros normalmente definimos una variable con este formato, arroba y el nombre, y en el momento que vamos a ejecutar o llamar alguna query, podemos pasar o bien un objeto anónimo de este tipo o podemos pasar, por ejemplo, la entidad. Esto internamente utiliza Reflection y convierte todas las propiedades de la entidad en estos parámetros que se les puede pasar a la ejecución de la query. Dapper permite objetos anónimos, dinámicos, listas y strings. Esto es perfecto cuando, por ejemplo, se quiere pasar una consulta del tipo in. Se pasa simplemente la lista y ya Dapper hace la transformación. Bajo un poco más en la página y Dapper cuenta cómo funciona el mapeo de los resultados. Te ofrece una extensión para devolver los datos de base de datos, por ejemplo, ya tipados, lo cual es bastante interesante. Muy similar a Entity Framework, también se pueden devolver anónimos, que sería un objeto anónimo, y luego recorrerlo. Bien, el ejemplo que tengo hoy, he creado una base de datos muy simple en LocalDB que tiene 4 columnas. Es una base de datos de productos. He hecho un controlador muy simple que hace un CRUD, es decir, tiene un get de todos, un get por ID, crear, actualizar y borrar. Todo este código os lo dejaré en la descripción. He por supuesto creado la entidad para poder ser utilizada como un objeto de entrada o de salida y he creado
una interfaz basada en el patrón repository con las operaciones que vamos a poder hacer sobre la base de datos, en este caso sobre una única tabla. La implementación del patrón repository estaría aquí. Bien, Dapper se instala como un paquete NuGet. En este caso he instalado Dapper y también he instalado la dependencia System Data SQL Client, que es para SQL Server. Esta dependencia es la que expone el IDB Connection, sobre el cual Dapper extiende y nos añade estos métodos que nos ayudan a hacer las queries. Les enseño un poco cómo está hecho el repository. Recibimos la connection string por inyección de dependencias a través de la configuración, es decir, esto está en el app settings. Esto es un ejemplo muy sencillo. Luego, utilizando esta connection string, en cada uno de los servicios generamos la conexión. Si ven, tenemos una query y sobre este objeto conexión, Dapper extiende estos métodos. Son métodos de extensión. Definimos el tipo de objeto que va a regresar y al ser un objeto query, si ven la respuesta es un enumerable, con lo cual esto devuelve una colección. Pudiésemos añadir algún filtro o parámetros que hagan algún filtro para no devolver toda la tabla, pero esto es un ejemplo muy simple. En el caso de un getById es más o menos lo mismo, lo único que sí añado un where, y este where al momento de ejecutar la query simplemente me interesa traer el primero o un default, y aquí sí le paso como un tipo anónimo el id. Este nombre tiene que coincidir con este. En el ejemplo del create, que esto viene del post de nuestro controller, es muy parecido. Tenemos un insert, definimos los campos que vamos a insertar y hay dos maneras de pasarle los parámetros. Uno era, por ejemplo, crearse un nuevo tipo anónimo e ir definiendo el ID del producto, el título, o simplemente se le puede pasar la entidad que las propiedades de esta van a ser convertidas en parámetros. En este caso, como es un objeto muy pequeño, se puede hacer así, pero la mejor práctica es pasar solo los parámetros que se necesitan para hacer más ligero el procesamiento que hace Dapper. Lo mismo ocurre con el update. Si ven, el update hace lo mismo, recibe los parámetros y se filtra por el ID para asignarle el valor solo al registro que tenga este ID. Y el delete solo utiliza el ID en este formato como un tipo anónimo. Bien, visto esto, vamos a probar la aplicación. Este es un servicio muy sencillo, ya tengo creado un registro, lo que voy a hacer es probar, ejecuto y me devuelve un registro. Voy a aprovechar Swagger y voy a generar o crear un nuevo registro, en este caso vamos a llamarle producto 2 y una descripción cualquiera. En el caso del create el ID da absolutamente igual, ejecutamos y me devuelve un OK. Un REST debería devolver un 201 o un 204, pero esto es solamente un ejemplo. Volvemos al endpoint de productos para ver si ha creado y efectivamente ha creado el otro producto. Bien, esto sería todo. Dapper es una herramienta bastante potente. Nos ayuda mucho cuando tenemos trabajo, queries o llamadas a base de datos muy específicas que por temas de optimización es mejor escribirlas a mano que dejarle ese trabajo a Entity Framework. Por ejemplo, en una versión anterior de Entity Framework, el group by no estaba bien implementado. Entonces, este tipo de operaciones era preferible hacerlas de esta manera para ganar un poco en rendimiento. En un siguiente vídeo les hablaré un poco del patrón repository y también hablaré un poco de Entity Framework y haré un ejemplo con SQLite. Cualquier duda o consulta podéis escribirla en los comentarios. Espero les haya resultado interesante el vídeo. Gracias por ver el vídeo.